saludo en el nombre del Señor nuevamente desde Anaheim, en California, donde nos encontramos en esta gran convención, la Convención sobre la Educación Católica. Y tenemos la fortuna de contar en este día con nosotros al Padre Alan Figueroa, jesuita. Padre Alan, gracias por concedernos este tiempo. Yo sé que aquí es muy demandante el tiempo, las conferencias, los booths, pero gracias a Dios lo tenemos a usted. Así que muchas gracias por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo, Padre Alan. Gracias a ustedes. Padre Alan es el director de los jesuitas en una universidad muy conocida aquí, una universidad jesuita, ¿verdad, Padre? Sí. La universidad es Marymount. Loyola Marymount. Loyola Marymount. Loyola Marymount. Y usted es el director de teología, profesor de teología. Soy profesor de teología y superior de la comunidad jesuita. Ajá. Sí. Así que tiene usted una investidura de cuidar mucho por la sana enseñanza que se da en la Universidad Loyola. Ajá. Padre Alan, antes de que entremos en un tema que creo que va a ser apasionante, que todo el mundo quisiéramos conocer un poquito más, ¿nos pudiera usted un poco hablar del Padre Alan? ¿Dónde usted ha nacido, su familia, para que ya nos metamos un poco en su vida y conectemos mucho con el Padre Alan? Sí, sí. Pues yo nací aquí en el área de Los Ángeles, ¿no? En el sur de California. Mi mamá vino de México cuando ella tenía 7 años. Mi abuelita salió de México durante la Revolución Mexicana, ¿no? Cuando muchos mexicanos vinieron para Los Ángeles. Y mi papá era mexicano y alemán, porque mi apellido es Deck, no es Figueroa, Deck, pero Deck es el apellido de mi papá. Él también habló español, pero nació en Arizona, ¿no? Ajá. En este país. Entonces, yo creo que algo importante decir es que yo fui bilingüe y bicultural Ajá. desde el principio. Ajá. Y como muchos de los jóvenes hoy en día, yo tuve que averiguar cómo iba yo a integrar los valores de la cultura mexicana, por ejemplo, con los valores de la cultura norteamericana, ¿no? Y para algunas personas es muy difícil esto porque, como sabemos, las culturas son diferentes, hay diferentes modos de pensar, de comportarse, etc. Pues bien, yo tuve la ventaja de una educación católica desde el primer grado, no el primer... ¿Cuántos fueron de familia, aparte de usted, Padre Alan? Tengo una hermana, éramos 2 hermanos y mis padres. Claro, mis tíos. Claro, la familia extendida. Una familia extendida. Cuando tenía yo 11 años, mi mamá me llevó a México, a la capital, porque tenía una tía que vivía en la capital. Y para un niño de 11 años, ver a México y ver la historia y el arte y la música y la grandeza de México, ¿verdad? Algo tan bonito, pero tan diferente, diferente que los Estados Unidos. Oh, sí. ¿No? Eso dejó algo muy fuerte en mi conciencia, ¿no? Le hago una pregunta de ese viaje. Sí. ¿Fue usted a la Basílica de Guadalupe? ¿Cómo no? Ese es el punto. Es impensable, ¿verdad? Claro. Ir a México y no hacerle una visita a la Morenita, Claro. como lo acaba de hacer el Papa Francisco. Y me acuerdo, cada vez que volvía con frecuencia a México, siempre iba a la Basílica, siempre iba. Y me acuerdo una de las últimas veces que estuve con mi abuelita, que me acompañó, porque mi abuelita vivió aquí también. Pude celebrar la misa con ella. ¡Qué dicha! En la Basílica. Claro, ya sacerdote, ya presbítero, celebrar. Sí. Y celebró una de las capillitas. Sí, una de las capillas laterales, pero una capilla que estaba a cruzar de la imagen. Arriba, a cruzar, muy bonito. Déjeme le hago una pregunta que creo que es interesante. Para alguien que ha nacido con raíces mexicanas, pero que ha nacido en territorio norteamericano, ¿qué significa Guadalupe? Guadalupe significa tantas cosas, pero sobre todo significa una relación especial, particular de los mexicanos. Primeramente con los mexicanos, pero claro, con muchos otros también, pero seguramente con los mexicanos. Una relación
del pueblo mexicano y de los descendientes de los mexicanos con María y con Jesucristo, ¿verdad? Con la Virgen y con Jesús. Es decir, es algo propio, es nuestra, para así decirlo, nuestra bandera, es nuestra identidad, es nuestra historia, es nuestro destino, todas esas cosas, ¿no? Y me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando entré en el seminario, es difícil que una familia dé su hijo, ¿verdad?, a la iglesia. Y me acuerdo que en la última visita que hice a Guadalupe, antes de entrar en los jesuitas cuando tenía 18 años, visité la basílica y yo pedí a la Virgen que cuidara a mi mamá y mi papá, porque pues iba a llevar una vida, sí, cerca de ellos, pero una vida también que me iba a llevar a diferentes lugares. Claro. ¿No? Usted seguramente oyó en su corazón aquellas palabras que le dijo a Juan Diego: no te preocupes, yo estoy aquí, te tengo en mi regazo, así que dale para adelante con tu vocación. Exactamente. Algo que nos ha sorprendido muchísimo, sobre todo con este último viaje de su santidad a tierras mexicanas, ¿verdad? Como un argentino, Argentina tan lejos de nosotros, ¿no? Sin embargo, con esa pasión, llamémoslo, ese deseo de llegar como dijo, ante la morenita para que me vea y yo la veo. ¿Qué frases tan hermosa usó el Papa, ¿verdad? Para que ella me vea, y ese rato que tuvo el Santo Padre Allan, seguramente todos lo vivimos, ¿no? Sí. Ese rato allá en el camerín, creo que todos entramos con el Santo Padre ante ese regazo de ella, ante esos brazos de ella que nos lleva al Señor, ¿verdad? Sí. El regazo. Ajá. Usó esa Te tengo entre palabra. mis brazos. Sí. Ajá. Y hubo una foto muy bonita del Santo Padre sentado rezando, en silencio, ¿no? Ajá. Ante la imagen, ¿no?, de Guadalupe. Me impresionó mucho, ¿no? Porque él insiste mucho en la importancia de la oración. Oh, yeah. Y sobre todo la oración entendido como escuchar, es decir, estar en silencio, no estarle diciendo cosas a Dios, tanto como dejando que el Espíritu nos hable, ¿verdad?, en el interior de nuestro corazón. Y creo este Papa es muy serio y muy profundo, yo creo. Vamos a volver un poquito a hablar de Allan, pero creo que tocó usted un punto, padre, que sería interesante. El Santo Padre, en muchas catequesis, en documentos, ha hablado de la importancia de la vida de oración, no solamente de los consagrados, sino de cada uno de nuestros, cada bautizado. Sí. Es impensable tratar de vivir nuestra fe si no tenemos una vida de oración. Usted como teólogo, ¿cómo describiría lo que es la oración? Sí, pues creo que es importante entender que hay diferentes formas de oración. Y creo que muchas veces nos quedamos con la idea de que la oración es, por ejemplo, el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Santo Rosario, ese tipo de oración de memoria, ¿verdad? Que decimos, palabras ya aprendidas y memorizadas, ¿verdad? Claro, esa es una forma de oración. Es lo que podríamos llamar rezo, ¿verdad? El rezo, en ese sentido. Ajá. Pero, sobre todo, el Papa se refiere a eso, pero además a lo que llamaríamos la meditación mental. Es decir, la meditación, la contemplación, la lección divina, es decir, estudiar la Sagrada Escritura, prestando atención a las palabras que te llaman la atención, a las frases, a lo que sientes en tu interior y quedándote en silencio, porque la oración más seria y más profunda se experimenta, se logra cuando uno se pone en un estado más bien de poder recibir. Y si estamos puro hable y no escuchando, el silencio, sea el silencio, no como aquí, hay mucho ruido, ¿verdad? El silencio exterior es una cosa, ir a un lugarcito
donde no hay Como mucho, dijo el Señor, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu o Padre. al parque o al jardín o algo. Un lugar tranquilo. Sí, tranquilo. Pero el silencio exterior es importante, pero también el silencio interior. Es decir, hay preocupaciones, hay mortificaciones, cosas que, ¿verdad?, que permitimos sacarnos de la tranquilidad, ¿no? Tenemos que descansar un poco y vaciar un poquitito todas las ideas y todo lo que sucede para dejar lugar a Dios, para que Dios entre, ¿no? Porque si logramos orar mentalmente de esa forma, lo que puede suceder es una integración de la vida que llevamos con nuestra identidad más profunda de quiénes de veras somos, ¿no? Y el Papa, sobre todo, ha insistido mucho en el aspecto espiritual de la reforma, del cambio que él quiere en el espíritu de Vaticano II, Claro. pero hoy en día especialmente. ¿Y qué es ese espíritu que él propone, ese cambio que él propone para todos en la iglesia? Tiene que ver ese cambio sobre todo con la pastoralidad, tener una mentalidad pastoral. Ese quiere decir que cuando yo pienso en mi fe, no estoy pensando primeramente en doctrinas o en tradiciones. Dogmas. No, esas cosas son buenas. Claro. Pero un enfoque pastoral requiere que yo preste atención a la realidad, a las personas, a la persona que está enfrente de mí, a lo que está pasando alrededor de mí. Es decir, no es cuestión de escaparse del mundo, tanto como encontrarse. Por eso el Papa ha insistido en la importancia de la cultura del encuentro, el encuentro en diálogo con otras personas, ¿verdad?, con el mundo. Es decir, una actitud que me permite de veras conectar, ¿no? Y porque si no hacemos eso, basado en una vida de oración fuerte, se nos va a llevar la corriente, porque hay tantas distracciones, ¿verdad? Sí. La gente constantemente está jugando con su iPhone o con, qué sé yo, un aparato, ¿verdad? O música y anuncios y hay tanta distracción. Un mundo ruidoso en tantas formas, por la tecnología, por todo esto. Centrarnos en Dios, centrarnos en Cristo. Eso requiere el hábito diario de la oración. El hábito diario. Me encanta esto, padre, porque yo lo he insistido en otros tipos de entrevistas. No es solamente cuando yo voy, por ejemplo, el domingo a la Eucaristía, que es importantísima, y digo, yo oro ahí, es por supuesto, sino tiene que ser un estilo, una relación con Dios, diaria. Sí. Y que no es una obligación, no por el castigo, sino tiene que nacer de que yo quiero tener este diálogo con Dios. Porque la oración, usted ya lo ha descrito, es un diálogo, no es un monólogo. No solamente yo le doy a Dios toda mi lista de necesidades, o Dios me va a estar hablando, no, es este intercambio, es esta relación. Alguien lo ha puesto, padre Alan, como la respiración del alma. Yo no concibo, se lo digo honestamente, y no estoy juzgando a nadie, yo no concibo que alguien me diga, soy cristiano, pero no oro. Imposible. No, es incongruente, ¿no? ¿Le parece a usted? Sí, lo es, claro. En la catequesis se usa la frase mistagogia. Mistagogia. Quiere decir que después del bautismo tiene que haber un proceso de desarrollo de lo que significa el bautismo. No es suficiente solo bautizar y luego dejar que el niño crezca de cualquier modo, ¿no? Se necesita un acompañamiento, se necesita el desarrollo de hábitos, de actitudes, de aprendizajes que ayudan a la persona de veras desarrollar la identidad que tiene
hijo o hija de Dios, ¿verdad? Ajá. Y este es el camino mistagógico. Ah, y muchas veces en nuestra cultura latina y también en otras, nos quedamos con la celebración de los ritos, rituales, sacramentos, costumbres. Todas esas cosas son bonitas y necesarias, pero no son suficientes. Tenemos que también tomar responsabilidad personal por la identidad y quiénes somos, ¿verdad? Y la oración es la llave. Esta es la llave. No solo es cuestión de leer, por ejemplo, de leer o estudiar, aunque leer y estudiar es bueno. Uno tiene que practicar. La fe en la situación del matrimonio, de familia, en el trabajo, en las relaciones con todos, ¿verdad? Y porque Dios está siempre con nosotros. En el camino, es un camino, ¿verdad? Este programa, padre, hace ya, vamos para 19 años. Fue cuando se le pensó en el nombre, creo que fue algo importantísimo, nuestra fe en vivo. Y yo lo he insistido infinidad de veces. La fe no se puede quedar, como usted nos está exponiendo, en una fe intelectual, privada, personal, Claro. sino tiene que ser vida, tiene que manifestarse en todas mis manifestaciones de vida, empezando por mí mismo, Sí. mi relación con Dios. Pero usted apuntó algo importantísimo, padre Alan. Esto tiene que pasar a mi relación con mi semejante. Si mi fe no llega a esa pastoral que usted menciona, que empieza en casa, y después se va ampliando, creo que estamos viviendo una fe un poco rara, una fe que casi me atrevo a decir casi como Santiago, ¿no? Una fe sin obras. Claro. Es una fe que hay que cuestionarla, ¿no? Sí. Y el Papa ha usado muchas expresiones para ayudarnos a entender esto, pero entre otras cosas, ha dicho que nuestro catolicismo no puede ser artefacto de museo, una cosa bonita que ponemos en un estante y que cada cuando le quitamos el polvo de cuando... No es simplemente una tradición, no es simplemente algo del pasado, no puede ser una fe de añoranzas, de cómo se hacía por allá en otros tiempos, ¿no? Tiene que ser una fe que se encuentra con la gente, con los jóvenes, con la realidad del mundo en que vivimos. Porque, creerlo o no, Dios está en este mundo, aunque sabemos que este mundo está muy trastornado. Bastante. ¿Verdad? Pero siempre ha sido trastornado. ¿No? Y Dios y el Espíritu quiere que salgamos, ¿no? Una expresión que el Papa ha usado mucho es iglesia siempre en salida. Él no es un gran amigo del catolicismo de sacristía o de la vida de cucarachas de sacristía. Más bien quiere que salgamos al encuentro y aún dice salir a la calle y arriesgarnos. Aunque sea accidentada, como dice, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia cliental, ¿no? Aquella que estamos esperando que la gente venga. Sí. Y es cierto que esta idea tal vez le molesta a algunas personas, porque prefieren una iglesita así, como siempre ha sido, ¿no? Claro, el cambio, especialmente para el inmigrante sufre muchos cambios, es cierto, porque es un choque, sin duda, es trauma ser inmigrante, no salir de donde uno tiene sus raíces y trasplantarse, ¿verdad? Pero ni modo, tenemos que relacionarnos con el ahora y el futuro. La iglesia tiene una gran historia, es cierto, pero la iglesia tiene un presente y un futuro. Y nosotros somos los que estamos creando el presente y el futuro. Y nos hace falta entonces tener sabiduría y fuerza para mantenernos fieles a nuestro compromiso bautismal, pero
también encontrarnos con el mundo así como es. A mí me encanta cuando tengo a un teólogo, como en este caso, Padre Alan, a usted de frente, para hacerle algunas preguntas personales. Mi pregunta para usted sería, ¿recuerda usted que nuestro Papa Emérito, el Papa Benedicto, habló mucho de la gran crisis de fe? ¿Sí? Lo mencionaba, la gran crisis de fe de este siglo. Incluso llegó a mencionar que Europa prácticamente ya había dejado de ser un continente cristiano, sí, un continente secularizado, un continente completamente ya llevando otro estilo. Sí. ¿No cree usted, Padre Alan, que la gran crisis de fe que el Papa Benedicto apuntaba es lo que ya Vaticano II nos apuntaba, el divorcio entre fe y vida? Que muchos creyentes piensan que yo puedo tener mi fe, como usted lo dice, mi fe privadita, cerradita acá, pero no se refleja en mi vida. Y creo que esa puede ser hoy día incluso la gran tragedia, ¿no? No estamos esa fe, como usted lo ha dicho, que sea una fe pastoral, una fe que toque a los demás, sí, que no se limite solamente a mi práctica, sino tiene que llevar a otros a ese encuentro con Cristo. ¿Cree usted que es correcto? Sí, tiene que compartirse esa fe. Ajá. Claro. Creo que el Papa Benedicto tenía mucha razón al decir eso, pero los que están estudiando el mundo en que vivimos hacen notar otra cosa también que sucede, que esa crisis se está dando especialmente en Europa, se está dando en Estados Unidos, en cierto sentido, y en América Latina, pero en África, en Asia, en muchas partes del mundo, la gente no está retirándose de la fe, pero siguen orientándose hacia Dios, y es gente que sí tiene fe y cree en Dios. Lo que está pasando es que la iglesia en el momento que vivimos se está descentralizando, se está sacando de su centro, que fue durante siglos y siglos Europa. Es cierto que en Europa decae, pero está creciendo en África, está creciendo en Asia, y Latinoamérica también tiene sus influencias secularizantes, ¿verdad? Pero también, como sabemos, es un lugar donde hay mucha fe, mucha fe. Entonces, algo que sucede es que tenemos que apreciar que la iglesia se está haciendo más universal que nunca, más arraigada en las culturas que en otros tiempos pues no tenía nada que ver con esas culturas. ¿Dónde crece la iglesia más rápido? En África, hoy en día, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que tener equilibrio, ¿no? Tener una visión global, sí, no limitarnos a una. Padre Alan, tenemos que ir a un breve mensaje, a unos breves mensajes. Vuelvo con ustedes y el Padre Alan, que lo saqué de los 11 años a todo este compartir importante, pero vamos a volver con el Padre Alan, así que quédese con nosotros, aquí lo esperamos. Qué afortunados somos de poder contar con una presencia como el Padre Alan, que nos está enriqueciendo con toda esta visión tan importante para nuestra vida en este momento. Aquí no estamos hablando de teorías, Padre, estamos hablando de una realidad de vida que nos tiene que tocar a todos más en este tiempo maravilloso que estamos viviendo, el Jubileo de la Misericordia. Sí. Que el Papa Francisco nos ha abierto esas puertas de volver a captar esa maravilla. Bueno, esa entrevista que acaban de publicar, El rostro de Dios es misericordia, sí, qué oportuno ha sido ese libro para hacernos todos entender que tenemos que recibir misericordia y ser misericordiosos. Sí, sí. Padre, antes de volver un poco al Padre Alan, yo quisiera hacerle otra pregunta. Estábamos hablando de oración y siempre tengo yo muy presente aquel pasaje de primera carta de Timoteo, cuando Pablo dice, oren sin cesar.
Hay mucha gente que dice, Pablo estaba pensando en otro mundo. ¿No piensa usted que la oración, aparte de esto que hemos hablado, este diálogo con Dios, este tiempo privado con Dios, esta relación con Dios, orar también, como dicen los benedictinos, ora y labora, que orar también se puede manifestar en mi actuación, que es una forma de oración, lo que usted decía, esa pastoral, podemos llamarla también un cierto tipo de oración? Sin duda, los jesuitas, nosotros en la tradición ignaciana, tenemos la frase contemplativos en la acción. Contemplativos en la acción. O otra frase, encontrar a Dios en todas las personas y en todas las cosas. Encontrar a Dios en todo. ¿Okay? Y eso va a uno de los hallazgos, yo diría, más importantes de San Ignacio de Loyola, el fundador de nuestra orden, ¿no? Precisamente la idea la experiencia que él tuvo de poder mantenerse unido con Dios en la vida ordinaria, Y por eso él desarrolló una forma de oración que es muy interesante. Se llama el examen de conciencia. El examen es la forma de oración más original de San Ignacio, ¿no? Y hay mucho que decir, pero para ayudarte a entender en qué consiste eso. Sobre todo, el examen de conciencia tiene que ver con el cultivo de una actitud de gratitud, de agradecimiento. Cultivar esa actitud todos los días y pasar un tiempecito, puede ser 10 minutos o algo así, 15 minutos, pensando en la vida del día, lo que ha sucedido en ese día, pero sobre todo partiendo de un reconocimiento del amor de Dios, de la bondad de Dios, es decir, cultivando gratitud, porque lo que Ignacio descubrió es que si la gente trata de veras cultivar el agradecimiento en su vida, la gente experimenta las cosas que suceden de otra forma. Es decir, aún las cosas desagradables o difíciles o pesadas, cuando uno se da cuenta de la bondad de Dios, como que pues sí, pero Dios es grande, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y eso es el principio de una oración que me permite ver lo que de veras está sucediendo, en vez de mirar todo bajo una luz muy opaca, muy así, oscuridad, ¿no? Y es algo muy sencillo, pero cultivamos el examen y eso nos permite apreciar si pues a veces son pecados en que caemos, o son defectos, o son limitaciones que no nos permiten de veras obrar como queremos en la vida, ¿no? Y cuando hacemos esto con regularidad, el examen todos los días, comenzamos a ver cómo se va desarrollando, si vamos subiendo o bajando. Y eso nos ayuda a discernir, es averiguar, pues, con lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, dónde me lleva Dios, ¿verdad? Y llevar unas vidas entonces en que Dios de veras me está dirigiendo la vida, ¿no? Pero eso no va a suceder simple así, ¿no? Sin hacer nada. Uno tiene que tomar las medidas, sobre todo la oración, ¿no? Pero la llave de una actitud positiva en la vida es la gratitud. Hay dos textos que me vienen rápidamente. Uno está en Colosenses, que donde dice Pablo, y sean agradecidos. 3 palabras, y sean agradecidos. Sí. Y luego otro también de Pablo que dice, en todo demos gracias a Dios. Y casi siempre usted lo acaba de apuntar muy bonito, ¿no? Sí. Pensamos que solamente damos gracias cuando todo va bien. Ahí cualquiera, hasta los paganos dan gracias. Pero cuando hay situaciones que no nos parecen
está también, como dice también Romanos, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Sí, sí, sí. Y la pedagogía divina puede estar en un evento que nos puede parecer traumático, nos puede parecer negativo. Dios nos está también enseñando y está trabajando, pero volvió usted al punto, padre, que aquí ya no se menciona, examen de conciencia. Hay gente que piensa que eso está pasado de moda. Y qué bueno que usted lo trajo a colación, padre, porque si todos los días usted nos dio una receta que me gusta, 10, 15 minutos, de simplemente en un momento de tranquilidad, hacer este repaso, ¿verdad? Sí. Y es cuando vamos a ver la misericordia de Dios en todos los actos y todos los momentos que hemos vivido en casa, en el trabajo, en el auto, en cualquier situación, vamos a poder captar esa mano de Dios en la historia. Lo que sucede es que a veces nos desanimamos cuando tomamos la decisión de tratar de hacer esto, pero nos desanimamos porque lo hacemos y nos damos cuenta de que seguimos cayendo en los mismos pecados o tenemos las mismas limitaciones y pensamos, ay, pues, entonces esto no funciona, ¿ve? Pero ese es un error, eso es algo muy sutil, el error, el engaño de esa forma de pensar, porque como el Santo Padre ha insistido, el hecho de que caemos, o el hecho de que pecamos, o el hecho de que somos limitados y que parece que nunca en la vida superamos, nunca en la vida logramos ser perfectos, ¿ve? Eso no es causa de tristeza para nosotros, porque ahora podemos razón para acercarnos a Dios, ¿ve? Y siempre tenemos una razón. No, precisamente, si fuéramos perfectos, no necesitaríamos la misericordia de Dios. Yo he invitado muchas veces a toda la gente que está con nosotros por televisión y por Radio Católica, le digo, si hay alguien perfecto, escríbanos, porque en varias parroquias ya lo podían poner su imagen de un santo en vida. Yo no creo que hay nadie, padre Alan. Déjeme le hago otra pregunta, me estoy yo confesando aquí con un teólogo. Ahora que usted mencionó, caemos en esa negatividad. ¿No piensa usted de que aquí viene también algo que ha apuntado mucho el Papa Francisco, que es esa obra maligna, el mentiroso, el engañador, el diablo, que nos quiere llevar a ese punto de nulificarnos, de hacernos sentir tú no puedes, tú vas a volver? Y lo que dijo ahora en México, que fue clarísimo allá en Ecatepec, no dialoguen con el diablo. ¿No piensa usted que cuando caemos en esa actitud, en cierta forma estamos dialogando con el maligno, el mentiroso, el padre de la mentira, padre Alan? Sí. Pues me cae en gracia el Papa, que es una persona muy instruida, ¿verdad? Muy formada y todo. Pero él muestra un aprecio muy grande por la sabiduría del pueblo. Ajá. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar con la gente mexicana, especialmente con los campesinos, oí del chamuco, así Sí, en una parte de México. Chamuco en México es el nombre que tiene el de los cuernos, como le llaman. Y muchos dirían, ¿quién cree en el chamuco y en demonio y todo eso? Pero hay una sabiduría, porque si es un personaje misterioso, el demonio, que se está acercando para causar problemas, o si es una manera de pensar, o si es una actitud, o puede ser otro ser humano que para uno es el chamuco, ¿verdad? Etcétera. Ajá. Es una manera poética, por lo menos, para describir algo que es muy real, muy real. Es decir, hay cierta forma de pensar, de hablar, que nos lleva por el mal camino. Y tenemos que desarrollar una capacidad de detectarlo bien, de nombrarlo. Usted usa una palabra que me gusta mucho, discernir. Discernir. Que hoy día también no tenemos esa pedir que podamos discernir los eventos para poder captar exactamente lo que está sucediendo, padre Alan. Claro. Es decir, no podemos hacer las cosas porque pura ganas, porque nos da ganas, ¿no? Tenemos que respetar las emociones, pero también tenemos que usar la inteligencia
también tenemos que consultar, pedir consejo, orar, poner la cosa enfrente, de Oiga, Dios. Padre Allen, usar el sentido común. El sentido común. En España yo oí una frase que me encanta en España. Oí una vez que decían, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Usted lo había captado así? Sí. Es cierto, hay veces que andamos pensando como que necesitamos una iluminación divina para entender las cosas. Muchas cosas con el sentido común podemos discernirlas Claro. sin tener que estudiar una gran teología o ser gente muy sabia. Nuestra gente sencilla usa mucho el sentido común. Sí. Más que a veces los que nos sentimos un poco instruidos. Y otra cosa que yo he notado con la gente sencilla es la capacidad de hacer lo que usted y yo estamos haciendo ahora mismo. Es decir, estamos llevando una conversación espiritual. Es decir, estamos hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Como si fueran las cosas más naturales, ¿verdad? En cambio, con la educación a veces, de religión o de Dios o de la espiritualidad, no, eso es privado. En la cultura moderna se piensa que la religión es privada. La religión no puede ser privada porque tiene que ver con la vida, ¿verdad? Pero en nuestra cultura latinoamericana, me parece, tenemos una gran capacidad de entrar en la conversación espiritual. Y según los maestros de la vida espiritual, la conversación espiritual es uno de los instrumentos del crecimiento espiritual. Claro. Es decir, es como la oración, es como la lectura de la vida de los santos o la lectura espiritual. También hablar con un amigo, con un ser humano, acerca de estas cosas que son importantes. ¿Dónde está Dios en mi vida? Y eso no debe ser una cosa que secreta, es algo que podemos tratar, ¿no? Por eso, estos tipos de conversaciones, como usted y yo estamos teniendo ahorita, y unos cuantos millones más que están con nosotros, pues Padre Alan, por la televisión y la radio. es algo bellísimo que debemos de cultivar. No debemos tener vergüenza en hablar de estas cosas. Ajá. Padre Allen, no me queda mucho tiempo. Yo quisiera ir a algo que me interesa muchísimo. Tengo entendido que usted ha escrito ha publicado varios libros. Bueno, recién, esto está todavía calientito, huele a horno, está recién salido. Usted acaba de publicar en inglés Francis, Bishop of Rome, Francisco, el obispo de Roma, porque usted sabe que él es papa porque es obispo de Roma. Por eso es que es papa. Sí. Y aquí en español es Francisco, obispo de Roma, la revolución de la misericordia. Sí. Yo quisiera tomar unos minutos, usted que es jesuita, que conoce bien quién es Francisco, que habláramos un poquito del pensamiento de Francisco. Yo sé que es muy vasta la pregunta, imposible para en una hora o unos minutos, pero usted, pudiéramos definir a Francisco como un papa de la misericordia. Sin duda. Y que por eso él ha tenido la intuición de darnos este jubileo de la misericordia, y que prácticamente no hay un discurso, un documento donde él no esté tratándonos de hacer captar lo que es la misericordia, que la teníamos como un poco, un término teológico complicado que mejor no nos metemos con él. Sí. ¿Cómo usted describiría a Papa Francisco, este papa de este momento en la historia? Creo que la importancia que el Papa da a la misericordia tiene todo que ver con el plan de reforma y de cambio en el espíritu de Vaticano II que él quiere promover en la iglesia. Es decir, no es simplemente una bonita idea o algo de pura devoción, es algo más, es la idea fundamental, porque si nos ponemos a pensarlo bien, cuando insistimos que Dios es misericordia y Dios es amor, estamos diciendo que siempre Dios se acerca a nosotros, siempre Dios está presente con nosotros, aun cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, cuando nos portamos mal, no importa. Él sigue amándonos, Él sigue queriéndonos. Y porque Dios es así,
tan espléndido, tan generoso. Es natural que nosotros fuéramos también en algo como Él. Y a decir, concretamente, personas capaces de encontrarnos con los demás. Personas que en vez de estar condenando y juzgando y rechazando a las personas que no conocemos, personas de otras religiones, etcétera, somos capaces de acoger, de por lo menos dialogar con toda la humanidad, porque todos somos amados por Dios, todos. Me permite un comentario que creo que es lindo. Acabamos de vivir el viaje del Santo Padre a México. Voy a hablar de este que lo tenemos reciente, ¿no? Cómo él nos mostró con su viaje el querer encontrar con las personas. Cómo escogió estas regiones de México para llevarnos a sitios que yo como mexicano sé que eran sitios que nosotros pensábamos que no hay mucho que ir. Ecatepec con la clase trabajadora, Chiapas con los indígenas, Morelia con la época y donde ha habido un gran problema también y luego Juárez, la frontera. Cómo nos mostró, antes de que sus discursos, sus homilías, el simple hecho de él querer tener este encuentro con estas regiones olvidadas de México, Padre. Esto creo que es una forma profética de mostrarnos el camino del cristianismo, lo que él... Absolutamente. El Papa es muy coherente con esto. Y algunos dicen, pues, ¿de dónde agarra el Papa estas ideas? Él está haciendo cosas que pues, en otros tiempos los papas no hacían, que esto, que el otro. Y uno pregunta, ¿usted ha leído el Evangelio? ¿Usted se da cuenta lo que hizo Jesucristo? ¿A dónde se fue? Él se metía con todos. Déjeme, le doy la mano. Pero especialmente... Porque usted acaba de tocar un punto trascendental ahí, que yo lo he defendido mucho. Digo, si Cristo, aunque Él es el vicario de Cristo, pero me refiero, si Cristo nuevamente bajara otra vez en cuerpo, creo que estaríamos viendo las acciones que estamos viendo en Papa Francisco. Exactamente. Y cuando algunos dicen, ¿de dónde saca el Papa estas ideas? Y uno dice, el Evangelio. Sí. El Evangelio. Sí. Entonces, de una manera muy sencilla, como buen maestro, él da el ejemplo, el testimonio, porque compartir la fe, al fin y al cabo, no es principalmente estudiar catecismos o aprender las oraciones o comportarse según ciertos mandamientos. Es dar testimonio en la vida de la realidad de Cristo. Usted recuerda muy bien lo que ya nos decía Vangelo Nuncianti en el año 75. El mundo está cansado de maestros. El mundo lo que quiere son testigos. Y aquí Dios nos acaba de enviar. Claro, yo no digo que ningún papa es mejor que otro. Benedicto es Benedicto, Juan Pablo, etc. Pero tenemos este que estamos viviendo ahora, que lo tenemos ahora. Entonces, por eso estamos analizando la vida de este papa en este momento. Padre, me gustaría mucho un punto que usted tocó que creo que es validísimo para tanta gente que nos ve y nos oye. Papa Francisco está trayéndonos nuevamente la riqueza de Vaticano II. Esto es importantísimo, porque hay muchas generaciones que ni saben lo que es Vaticano II, incluso muchos católicos que han perdido totalmente conexión con Vaticano II. Amplíen este punto que creo que nos va a dar una enorme luz. Cómo Francisco en todo su actuar realmente nos está trayendo lo que la Iglesia en este gran concilio vaticano de los años 60, la Iglesia actualizada en el siglo XX y siglo XXI. El Vaticano II fue un concilio de reforma para la Iglesia. ¿Y en qué consistía ese cambio, esa reforma? Pues entre otras cosas consistía, según los documentos del concilio, de una nueva actitud de parte de la Iglesia acerca del mundo. Una actitud de encuentro, una actitud de diálogo, una actitud de no estar mirando simplemente hacia atrás, pero estar mirando hacia el futuro, adelante. Pero después de Vaticano II, hubo, y todavía hay en la Iglesia,
personas, buenas personas, para quienes esta idea les da, no sé, les da miedo, como que quieren que la iglesia se vuelva el museo. Y como Francisco ha dicho, no, eso no es el camino. Somos peregrinos, estamos en marcha. Yo siempre, a mí me gusta mucho el evento, la transfiguración en el Evangelio, cuando nuestro Señor, parado con Moisés y con Elías, se transfiguró en el monte, en la montaña, enfrente de Santiago, Pedro y Juan. ¿Okay? Y la reacción de Pedro era, quédese allí, vamos a poner una tienda de campaña y usted transfigurado en su gloria se quede allí. Qué bien se está aquí. Sí, qué bonito. Y hay a la gente para que, así como paralizados. Esa es la iglesia, es quedarse así, como siempre. Pero la pura verdad es que Jesús dijo, no, voy a bajar de esa montaña. Y cuando subieron abajo, el evangelista dice, y Pedro estaba ahí solo con Jesús, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Es decir, la iglesia tiene que mirar hacia adelante y tiene que reformarse constantemente, o otra palabra, tiene que estar cambiando de una forma, porque como los biólogos nos dicen, donde no hay cambio, no hay vida. Está atrofiado, claro. Entonces, este Papa tal vez lo van a criticar porque está muy enfocado en la evangelización, exactamente, Claro. que es comunicar el mensaje de Cristo, no al mundo del siglo pasado, Claro. pero al mundo hoy y del futuro. Y eso quiere decir jóvenes y estos grupos secularizados que ahora no quieren que tener nada que ver con la iglesia, hay que acercarnos a estas personas, averiguar. Ahora, en este cambio, Padre Alan, claro, usted lo deja obviamente entredicho que está ahí. El cuerpo de doctrina, ese es intocable. Eso no cambia, lo que es el dogma, la doctrina. Sí. Lo que cambia es cómo la iglesia implementa o trata de hacernos vivir lo que es la palabra de Dios en este momento, siglo XXI, no siglo XIX ni siglo XX, sino en este momento. Claro. Y hay reformas que se tienen que hacer, pero es en el estilo, no en la sustancia. Sí, claro, puede haber un desarrollo en la doctrina. Pero es un desarrollo. Es un No un desarrollo cambio. porque puede haber cosas que aprendemos. Claro. Siempre la iglesia está aprendiendo porque no hay una contradicción entre la razón y la fe. Al fin y al Benedicto, cabo, ¿ven? clarísimo. No hay. Pero a veces de la ciencia aprende. Por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre la maldad de la degradación de la ecología, ¿no? Es el resultado de que la iglesia está prestando atención a lo que los científicos nos están diciendo sobre el calentamiento del mundo. El mundo se está calentando y eso es peligrosísimo y va a ser causa de mucha miseria para la gente, especialmente la gente pobre que viven en las costas, por ejemplo, porque los aguas suben. Yo vivo en la ciudad de Miami, ya se está hablando de la necesidad quizá de tener que tomar ciertas medidas de tipo de ingeniería para poder cambiar esto. Padre Alan, en televisión el tiempo es terrible, se nos está yendo. Me quedé a los 11 años de usted. Sí. Y de ahí partimos a una serie de cosas que son importantes. Lo voy a invitar para en otro futuro poder nuevamente continuar este diálogo. Sí. No se me vaya porque aún quiero recomendar estos libros que son lo último que usted ha producido. Sí. Este libro está ya en español, se llama Francisco, Obispo de Roma, La Revolución de la Misericordia. ¿Este libro ya está disponible en las librerías católicas? Pues sí, es de la Editorial San Pablo Editorial en México. San Pablo. Editorial San Pablo, ajá. Muy bien. Y Padre Alan, para gente que quiera hacer contacto con usted, voy a poner en pantalla en un momento, ¿me permite usted que le demos acceso a gente que quiera hablar con usted, hacerle alguna pregunta? ¿Tendría usted de objeción? No ahora ya lo voy a liberar en otra ocasión. Okay. Entonces queda la puerta abierta para que Alan, que nos quedamos a los 11 años, un día hablemos un poco más de él.
Padre Alan, Ok. que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a Creo que usted. ustedes, igual que yo, han gozado este momento, ¿verdad? Así que ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos con nuestra fe en vivo. Así que hasta la próxima semana. Chao, como dice el Papa Francisco.